el reto? Iniciamos. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Hoy tenemos un tema que mucha gente ha estado pidiendo y no habíamos hablado de él por una cosa, por otra. Lo programábamos y de repente salían otras fechas y decíamos, lo vamos a dejar para otro día, pero también pues es muy importante. Vamos a hablar del déficit de atención. Muchas mamás nos han escrito al Facebook y también nos llaman aquí a cabina cuando hablamos de temas familiares, que hablamos de hijos, que hablamos de niños y nos dicen, oye Gaby, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene déficit de atención? ¿Qué es? Porque mucha gente lo asocia solamente con el hecho de que el niño no aprende en la escuela. O sea, la gente nos dice, es que seguramente saca puros ceros y puros cinco porque tiene déficit de atención. Y es muchísimo más que esto. Hoy el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que está aquí con nosotros, nos va a explicar qué es el déficit de atención, que hay que manejarlo, que no hay que catalogar al niño como que es un niño pues, que no es inteligente o que no puede aprender. Él nos va a comentar todo lo que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros pequeños y si esto sigue en la edad adulta, porque también hay personas que nos dicen, yo ya no aprendo nada, a lo mejor es porque tengo déficit de atención y ya estoy grande y nunca me di cuenta. Todo eso lo vamos a platicar hoy. Doctor, pues ya lo quiero presentar. Muy bien. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y doctor, esto del déficit de atención es algo muy sonado, cada día más. Y como decía al principio, pues la gente cree que es nada más que el niño no aprende. Mira, el déficit de atención siempre ha existido y siempre ha habido graves problemas de conducta, no solamente en los niños, sino en los jóvenes y en los adultos, debido a esta alteración. El grave problema es que nunca era diagnosticado porque era un tipo de enfermedad que poco los médicos en general lo conocían. Y los psiquiatras pues había muy pocos como para poder integrar diagnósticos a la mayoría de la población. Sí. Ahora que venturosamente se ha dado a conocer y es ahora parte fundamental de la currícula de cualquier médico general y de cualquier especialidad, porque este tipo de enfermedad tiene necesariamente conexiones con otras muchas enfermedades, no solamente en la conducta, sino también físicas y de otro tipo. O sea, ¿es una enfermedad sociales? ¿Mental? Es una enfermedad mental. Okay. Esto es una alteración cerebral que genera 3 tipos de síntomas. El principal de ellos es síntomas de atención. El sujeto con esta alteración no puede mantener la atención como cualquiera otra. Por ejemplo, tú te pones a leer y está tu mente atenta a lo que estás leyendo. Sí. El que tiene ese síndrome no puede mantener la atención. Está divagando en una cosa y otra y leyendo al mismo tiempo y ni atiende totalmente lo otro, ni atiende mucho menos lo que está leyendo. No. Es un síntoma característico. Es un sujeto que por estar en mortalidad del cangrejo choca contra el poste, choca contra el tensor del poste, pisa la mierda del perro. Es decir, por inatención está cometiendo un montón de situaciones que le hacen caer en problemas. No es lo mismo que, por ejemplo, doctor, cuando andamos distraídos en la calle porque algo nos preocupa y como que, porque a lo mejor mucha gente ahorita puede estar pensando, híjole, eso me pasa a mí, porque de repente estoy leyendo o estoy tratando de concentrarme en mi trabajo y como que ya no sé ni dónde estoy. Claro, es muy puntual tu pregunta, porque efectivamente todas las personas cuando tienen un problema depresivo, cuando tienen un problema ansioso, pues también tienen inatención, pero es solamente cuando está el problema. Y el paciente con trastorno de atención es permanentemente y desde chiquitito. Ante esas circunstancias, el niño entonces, como respuesta común, se hacen con respuestas de orden impulsivo. Es decir, el sujeto se desespera y se hace con frecuencia corajudo, sangrón, que trata de ser mandable, su padre o su madre tratan de hacerlo mandable y él no obedece, él no puede esperar, él está todo el tiempo en una sensación de inadecuación en todo. Si a esto le añadimos de que socialmente es señalado todo el tiempo por su inatención
Y no le dicen, oye, ¿qué problema de inatención tiene ese muchacho pendejo? Mínimo. Muchacho tarugo. No te puedes esperar. Es muy inquieto. Y bla, 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 bla. Y lo traen por su problema de atención solamente. Una cosa que debe saber el público es que estos niños, una vez tratados, pueden convertirse en lo mejor de su familia. Porque qué tal que su niño con déficit de atención, por esta misma alteración, genere mayor capacidad intelectual como ocurre. Entonces, cuando lo curan, entonces el niño saca sus verdaderos talentos y sus verdaderas capacidades. Y entonces el niño es el inteligente que siempre fue, pero ya sin las amarras que le genera el problema de inatención. Entonces, ¿esta enfermedad, doctor, se cura o se controla? Hablamos de curar cuando los síntomas han remitido totalmente. Eso es curación. Si con un medicamento estos síntomas remiten totalmente, el sujeto se ha curado. Pero esto no significa que deberá dejar la medicación. Porque gracias a la medicación los síntomas han remitido. Entonces, todas aquellas gentes que equivocadamente creen, sí, es que está bien, está muy malo, pero está bien porque está drogado. No, no es verdad. Está bien porque la medicación que se está utilizando en él está corrigiendo la alteración en su cerebro y hace que actúe de manera normal. Y entonces es un sujeto normal. ¿Y esta medicación tendría que ser de por vida? Esta medicación tendrá que ser probablemente por muchos años y eventualmente de por vida, porque no es verdad de que esa es una alteración infantil, no, es una enfermedad para toda la vida, que durante el periodo de infancia es cuando se empieza a notar. Eso no quiere decir que pasa la infancia y desapareció, no. El adolescente que en su niñez fue con déficit de atención va a aparecer igual, con déficit de atención en la adolescencia, en la juventud, en la adultez temprana, en la adultez tardía. Vean cuántos sujetos hay, adultos, con toda su historia, un montón de anécdotas de problemas de atención, y ya de viejos o ya de grandes, sin tener déficit de la memoria ni de otro tipo, no, de la atención solamente, salen de su casa y se les olvidó el cinto. Llegan a su trabajo y se les olvidó el maletín, los zapatos, las llaves, y no tienen problemas en la memoria. Es que andan pensando en todo, andan actuando en todo. Con frecuencia antes lo que se hacía de manera más experiencial que científica, pero que daba muy buenos resultados, era a todo niño que tenía déficit de atención más hiperquinesis, que es decir, que se mueven mucho, entonces los papás les ponían un montón de actividades a desarrollar a esos niños. Y eso disminuía importantemente su problema de hiperquinesis y podía dar posibilidad de una mejor capacidad de atención. Luego, les ponían a leer en voz alta y a repetir lo que leían sin estar leyendo. Y eso se hacía desde las primarias. Sí. Yo recuerdo muy bien la lección del guajolote. Y entonces, ya se les explicaré. Y entonces, esto ayudaba muchísimo, porque obligaba a aquel cerebro, a pesar de su déficit de atención, a mantener más tiempo la atención. Ya seguiremos después del corte. Sí. Ahorita regresando, señora, aproveche este corte para que nos llame aquí a cabina y le haga preguntas al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Estamos hablando de déficit de atención. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos platicando de déficit de atención con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que ahorita nos estaba comentando cosas muy importantes para darnos cuenta si tu hijo tiene déficit de atención o tú. Doctor, ¿qué pasaría? Me pongo a pensar, si una persona jamás se dio cuenta que tenía déficit de atención y crece con esta enfermedad, ¿cómo sería un adulto así? ¿Cómo es un adulto así? Y encontramos muchísimos. Sí. Porque para empezar, habrá de entender el público que una persona que tiene déficit de atención le genera mucha ansiedad. Está todo el tiempo ansioso. Sí. Suele ser corajudo o suele aislarse.
pero nunca está completamente contento o satisfecho. No puede disfrutar de las cosas sencillas como los demás, porque todo lo complica mucho con su problema de atención. Si es una cosa de una sola respuesta, él encuentra 10 o 20 respuestas. De hecho, si se fijan, tiene como una habilidad mental mayor. El sujeto con déficit de atención suele ser muy, al mismo tiempo decíamos, hiperactivo, con mucha movilidad. Y esto hace también que su pensamiento vaya un poco más deprisa. Y que por problemas de la falta de atención, entonces tenga que estar tratando de entender muchas cosas al mismo tiempo. Cuando esto se corrige, entonces puede esto ser positivo. Pero mientras no se corrige, es completamente negativo. Porque además de que sufre mucho, hace sufrir a los demás. Se convierte desde niño en un niño que no obedece, en un niño que se está moviendo mucho, en un niño que tiene muchos reportes en la escuela, en un niño que corre de las escuelas. Desde antes, cuando está en la guardería, no lo aguantan. Sus papás tampoco lo aguantan. Y se convierte desde muy temprano en un niño corajudo, violento. Y con frecuencia cae en procesos sociopáticos, es decir, roba a los papás, hace un montón de cosas de estas. Pero además, este tipo de niños, desde muy chicos, tienen la tendencia a la búsqueda de alguna forma satisfactoria en su vida. Y es, de todas las alteraciones mentales, la que más concursa con trastornos de uso de sustancias. Desde muy jovencitos descubren la marihuana y se hacen marihuanos. Las adicciones a sustancias que lesionan el cerebro deben ser prohibidas porque lesionan el cerebro. Sea marihuana, sea cocaína, sea lo que sea. Y entonces ese tipo de sujetos, los que tienen TDA, son los que más incurren en ese tipo de alteraciones. Entonces tenemos una alteración sobreañadida. Y eso sí les genera alteración física mayor. Pero luego, aparte de eso, esos sujetos con problemas de adicción a cualquier sustancia generan comportamientos cada vez más psicopáticos y sociopáticos. Y luego, además de eso, de comportamientos sociopáticos, psicopáticos, se convierten en un problema social. Porque son sujetos que dejan de estudiar o no estudian, que dejan de producir y que se van a convertir con mucha frecuencia en alguien que tienen los demás que sostenerlo, que cuidarlo, y ya andan de un lugar a otro tratándose su adicción. Cuando que en el fondo de todo esto lo que hay es un problema de TDA, por sus siglas en español, trastorno por déficit de atención. Y doctor, ¿con esta enfermedad nacen los niños? ¿O tiene que ver el entorno familiar? ¿O mira, de dónde viene? Desde luego que existen muchas anomalías cerebrales que pudieron haber sido ocasionadas por falta de oxígeno en el momento del nacimiento, por uso de medicamentos de la madre durante el embarazo y por otras cosas más. Sin embargo, está demostrado que en el mayor porcentaje de los niños con trastorno de déficit de atención, precisamente es hereditario. Y esto es más frecuente en varones que en mujeres. Por eso, la pregunta inmediata, si el sujeto con TDA, el niño, es llevado por la mamá, luego preguntarle por los antecedentes. A ver, ¿y su papá cómo es? Doctor, igualito, no más que en grandote. Ay, Dios mío. Eso es lo que encontramos normalmente. Podemos decir entonces con certeza que de todas las enfermedades mentales, esta es la más heredable. Pero también, al no ser tratada, va a generar muchas otras alteraciones y todo el mundo se va a fijar en lo demás, menos en lo que fue de inicio. Y para poder tratar todo esto que puede generar desde adicciones con comportamientos sociopáticos y psicopáticos y demás, tenemos que tratar la alteración original, que es el trastorno de déficit de atención. ¿Y un adulto puede curarse? O sea, si nunca recibió la atención y de repente ahorita a lo mejor alguien dice, yo quiero ayuda y a lo mejor eso es lo que tengo, ¿puede curarse? Mira, podemos decir arbitrariamente que dividimos en dos grupos enormes. Los sujetos que con todo y su TDA se adaptaron adecuadamente a su ambiente. Y el otro grupo que no se adaptaron adecuadamente a su ambiente. Los que se adaptaron pueden ser sujetos triunfadores.
No necesariamente tienen que llegar a ser delincuentes, no, sino que su misma hiperactividad, su misma hiperquinesis, su mismo trastorno de déficit de atención lo convierten de alguna manera en algo productivo y funcional. Se han fijado, por ejemplo, que los grandes escritores, se han fijado que los grandes músicos inclusive tienen esa característica. Sí, pero están todo el tiempo, su mente trabaja y trabaja, pero la ubican en un punto determinado. Bueno, entonces, mientras que el sujeto hubiera triunfado, pero desgraciadamente se va a seguir sintiendo mal, y es tratado, el sujeto lo agradece inmensamente. Mientras que el otro no tiene conciencia de enfermedad. Y dice, ¿yo por qué me voy a tratar? Si a mí me gusta la marihuana, ¿qué? Además puedo ya sacar yo mi papelito para usarla libremente. Y tengo mi dinero para comprarla. Los que tienen, pero los que no, ahí también encontramos una diferencia. Los que tienen dinero es porque de alguna manera se han adaptado. Pues y de alguna manera han triunfado. Los que no tienen dinero es precisamente los que no pudieron ser productivos. Y fueron cayendo y cayendo en cada vez escaños más bajos del nivel económico. Y pudiera ser que ellos pues, son los que afectan hasta a su familia porque hasta le quitan dinero a las personas con las que viven, ¿no? Así es. Para poder pagar esas adicciones. Así es. Y doctor, yo supongo que a lo mejor estas adicciones son por el hecho de no encontrar esa satisfacción y buscan algo en su desesperación, en esa inquietud que los relaje. Indudablemente, y la cosa es que sí lo encuentran. Pero quiero decir con toda sinceridad de que las sustancias tienen dos partes, un doble filo. Por un lado, al encontrarse con ellas, logran lo que andan buscando, un satisfactor. Aquí me siento a gusto. Pero lo que no piensan nunca es en los daños que trae como consecuencia a mediano y largo plazo. Porque el daño cerebral y el daño en sus órganos es ya irreductible. Sí. Ya no tiene solución en la mayoría de los casos. Por eso, un sujeto que ha sido rehabilitado va a quedar con algunos déficits. Apenas se ven algunos, pero en otros que tienen mucho tiempo en las drogas, pues los déficits no desaparecen, a pesar de que dejen de usar drogas. Sí, ya no nada más es el trastorno de déficit de atención, ahora ya es la adicción. Claro, se van conjuntando. Luego comentábamos, entonces, ¿puede ser tratado el adulto? Sí, no puede, debe ser tratado. Porque hubiera sido productivo o no, de todas maneras, él mismo se lo va a agradecer y va a tener más opciones de una vida más sana. He escuchado acerca del trastorno de déficit de atención que los niños deben de tener cierta alimentación especial, que no coman azúcar, que no coman chocolates. ¿Esto es cierto, doctor? Porque mucha gente, no le des ni un chicle porque él tiene déficit de atención y ahorita no lo voy a aguantar. ¿Sí sucede esto? Mira, sí es verdad. En principio es una alteración de neurotransmisores, que está siempre a la baja 1, y los otros que lo sustituyen están a la alta. El que está a la baja es el que se encarga de generar una sensación placentera ante cualquier circunstancia. Es decir, podríamos decir, les falta la hormona del placer. Mientras que las demás hormonas están aumentadas. Entonces estamos medicamentos que lo que hagan es subir esta hormona, que es la dopamina, y que se equilibre con las otras que ya están altas. Entonces se mantengan parejitas. Eso es en términos generales. Desde luego que hay otras más que tenemos que tener en consideración, pero se lo explico así de manera sencilla y sucinta. Entonces, una vez que el sujeto ha logrado ese equilibrio, entonces es cuando se siente bien y se siente a gusto. Pero hay otras sustancias comunes que hacen lo contrario, que aumentan más las otras hormonas, como por ejemplo el chocolate, como por ejemplo el azúcar, los energéticos, cualquiera que éste sea, ¿verdad? Sí. Por eso les digo, todo aquello que traiga taurina, aspargina, ácido glutámico y toda esa serie de cosas, pues claro que van a poner al niño al borde de la locura. Un refresco como la Coca-Cola o con la Pepsi-Cola. Entonces los papás lo ven esto. El niño toma refresco y no lo aguantan. Toma dulces y se pone peor.
Entonces, fíjense qué difícil tener que eliminar esto en los niños. Pero en vez de eliminarlo, ¿qué tal si lo sustituimos por alimentos y cosas agradables para el niño, pero que no traigan estas sustancias? Y entonces las cosas serían mucho mejor. Es muy común que estos niños sean malos para comer. No quieren comer de por sí. Pero sí les encanta todo lo que sea alimento chatarra, que está ya prohibido decir que es alimento chatarra, porque luego se enoja la Coca-Cola y la PepsiCo y demás. Los pero están bueno, anunciando y no han pagado, no han pagado. Pero son los principales causantes de esto que llamamos pica, y ese alimento chatarra, sí es alimento chatarra. Papas fritas, duritos, todo eso, alimento chatarra. Y estos, como tienen una gran cantidad de elementos que aumentan la hiperactividad y aumentan el déficit de atención, por eso no se los debe dar ni a los niños ni a los adultos que tienen este problema. ¿De acuerdo? Okay. El café tampoco, es un energético el café. Sí. Y ya cuando estén tomando su medicación, ¿pueden comer eso? ¿O de plano mejor no? Ya cuando están con su medicación y que están completamente normales, desde luego, una cosa leve, ya acostumbrados a comer otra cosa, entonces no les pasa absolutamente nada. No les hace más daño que el que te hace a ti y a mí. Si comemos todo ese alimento, vamos a engordar, vamos a andar medios acelerinos y nada más. Sí, por eso aquí me eché mi chocolatito, porque ahorita con el frío, como que le dan a uno más ganas de comer esas cosas dulces. Claro. Entonces imagínense, con un niño que busca sentir ese placer, y aparte con el frío, pues a lo mejor si usted no está atendiendo a su niño con un profesional, pues ahorita no lo va a aguantar. Mamá, quiero dulces, mamá, no aguanto, y en la casa ahorita que están de vacaciones, olvídese. Claro. Entonces es importante que se dé cuenta al escuchar este programa, sin que se asuste, que su niño pudiera estar teniendo este déficit de atención, claro, y buscar a alguien que le dé un diagnóstico. La gran ventaja es que ya existe un abanico bastante amplio de posibilidades terapéuticas. Es decir, no es un solo medicamento como antes, sino que son varios medicamentos. El medicamento que sigue siendo, vamos a decir, el más utilizado por las instituciones en México es el metilfenidato. El metilfenidato no es malo. Lo que pasa es que se asocia al uso de las metanfetaminas, porque esto es una anfetamina sintética, y entonces tiene efectos como el de las anfetaminas, ¿verdad? Pero el problema es que cuando se toman anfetaminas de manera arbitraria, entonces sí se generan grandes problemas. Pero cuando se toman bajo prescripción médica, de manera adecuada, bien dosificada, es un excelente medicamento para el TDA. No es el único, insisto, pero eso también ha generado que mucha gente le sienta pavor al tratamiento de esto. Es que les dan drogas. No son drogas, son sustancias para corregir su problemática mental. Sí, como cualquier problemática que pudiéramos tener y que necesitamos tratarla. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Tenemos llamadas hablando de trastorno de déficit de atención con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y una señora nos llama y dice que tiene un niño de 6 años que le diagnosticaron en la escuela trastorno de déficit de atención con hiperquinesis. Y lo llevaron con un psiquiatra y el psiquiatra le dijo que necesitaba un mapeo cerebral. Doctor, usted es el experto, pero yo quisiera preguntarle, ¿verdad? Con todo respeto, ¿en la escuela se puede diagnosticar? Así decirle a una mamá, su hijo tiene trastorno de déficit de atención, ¿quién se lo habrá diagnosticado? Tal vez la psicóloga o el psicólogo de la escuela o la maestra. ¿Se puede hacer esto? Fíjate, qué bueno que llegó esta llamada. Porque mucha gente desdeña la capacidad que tienen las maestras de ver el comportamiento de los niños. Dime, ¿quién va a ver con más precisión las diferencias de comportamiento entre un grupo de niños? ¿La maestra que está con ellos? ¿O la mamá que no ve a su niño y a sus demás hermanitos que a lo mejor están igual? Muy difícilmente la mamá puede hacer el diagnóstico. Sí, pues la pero maestra muy es la que probable, claro, claro, en la escuela. Pero la maestra
puede observar a los niños y se da cuenta de las diferencias. Y como ya desde hace tiempo en las escuelas, hace ya muchos años, así como unos 25 años, dimos un curso de TDA a las maestras, algún grupo de maestros de la SEP. Y entonces esto debe seguir creciendo. Y las maestras, yo pienso que sí pueden estar bien capacitadas para diagnosticar comportamientos extraños. Luego ya todas las escuelas tienen por obligación un psicólogo. Y el psicólogo tiene la información suficiente para hacer diagnóstico de TDA. El diagnóstico de TDA, para todos los que están oyendo, es clínico. Es decir, no ocupa ningún estudio porque aquí decía de laboratorio ni de gabinete, no se llama negocio. Es un test que una vez que el niño se le identifica con alteraciones del comportamiento, habrá que ver si es un comportamiento disruptivo, habrá que ver si es cualquier otra alteración de la infancia o puede tratarse de un TDA. Y en el estudio perfectamente bien que salen los puntajes en tanto sus alteraciones de atención, del gobierno de los impulsos y de la hiperactividad. En el test. En el test. Sencillísimo. Y ahí sale. Sin necesidad de mapeo cerebral. No ocupa mapeo cerebral. Se hace mapeo cerebral cuando estamos viendo otro tipo de síntomas neurológicos que pueden coexistir con el TDA y que entonces esto es debido a otro problema neurológico con síntomas de TDA. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son esos síntomas? Problemas al andar, problemas de movimientos, problemas de acomodación visual. Es decir, pueden haber otros muchos problemas. Entonces es cuando ocupan un mapeo. Que por otra parte, se ha intentado en estudios a largo plazo tratar de identificar qué alteraciones neurológicas acompañan más frecuentemente al TDA. Y son muchísimas, pero al hacerse comparativamente con niños sanos, son exactamente las mismas alteraciones electrofisiológicas, que es con lo que se hace el mapeo, que entre un niño sano y un niño con TDA. Entonces no tenemos nada que el mapeo cerebral nos diga si es un TDA. No van a aparecer ahí ni las siglas ni el nombre de la enfermedad. Entonces debe ser eminentemente clínico. Y yo quiero decirle al público en general que confíen los maestros de sus hijos, que confíen los psicólogos de las escuelas. Ellos sí están bien capacitados. Y el estudio del mapeo no es de ninguna manera ni diagnóstico ni concluyente para TDA. Ahora, pues si tienen dudas, vayan con un psiquiatra. El psiquiatra les puede dar un diagnóstico con el test, con todo un tiempo específico para el niño, para usted, y que puedan diagnosticar bien este trastorno. Es el otro punto, porque a final de cuentas el tratamiento debe ser en conjunto. Por un lado, el tratamiento farmacológico que el psiquiatra prescriba, más el tratamiento psicoterapéutico si el psiquiatra es psicoterapeuta, o si no, puede apoyarse, aparte del tratamiento farmacológico, en la psicoterapia específica, ludoterapia o de lo que se trate, que pueda llevar a cabo algún psicólogo especialista en TDA. Ok, perfecto. Doctor, y hay otra llamada, una señora que dice que tiene un hijo de 22 años, pero él ya está en un centro de rehabilitación porque es adicto ya a sustancias. Dice que si aún se puede hacer algo por él. Bien, yo considero que es muy arrogante decir a todas las personas se les puede curar. Como también es demasiado pesimista y equivocado decir nunca se puede hacer nada por determinado tipo de personas. No es cierto. Siempre hay algo que podamos hacer. En el caso de esta persona, habrá que ver qué situaciones emocionales tiene en la actualidad, qué tipo de sustancias utiliza, qué otros daños se han generado en su cerebro, en qué situaciones sociales se ha venido encontrando para poder buscar la manera de apoyarle. Desde luego que sí tiene tratamiento, porque al final de cuentas podrá comprender la gente. Y mientras no se trate el TDA, que está en el fondo de cualquier tipo de adicción, por ejemplo, en donde el enfermo está enfermo de TDA, entonces si no se trata el TDA, no se va a curar, no va a haber mejoría. Porque el sujeto podrá tener una muy buena psicoterapia y se va a hacer el esfuerzo el muchacho y va a dejar de usar drogas un tiempo, pero en cuanto puede está de nuevo. Entonces debe tratarse de fondo la enfermedad. Bien, y aquí había una persona que me preguntaba también que
por ejemplo, que si todas las personas que consumen drogas tiene que ver con que tienen la enfermedad. No, existen otras enfermedades que predisponen a la adicción. Okay. Las más comunes es, en orden de aparición, el TDA, y de inmediato le sigue el trastorno afectivo bipolar, y de inmediato le sigue el trastorno borderline. Okay. El border y el trastorno afectivo bipolar ahí van jugándose competencias, a ver cuál de los dos ganan. El borderline es el fronterizo, tienen síntomas de muchas cosas, eventualmente alucinaciones, hay problemas de autoagresión, tienen dificultades enormes con su afecto, sienten que quieren mucho y sienten que al mismo tiempo odian, o de repente aman inmensamente ahora a fulanito y mañana lo detestan terriblemente. Ahora están bien contentos y alegres y luego después, ese mismo día que están alegres, intentaron suicidarse o hicieron un evento cercano al suicidio. Es decir, son comportamientos muy abigarrados, muy difíciles. Esos son también muy susceptibles de hacer abuso de drogas, abuso de sexualidad, abuso de la velocidad en el auto, etcétera. Sí, cosas que los ponen en riesgo, ¿verdad? Así es. Entonces, la familia le batalla mucho si no acepta o no comprende lo que le está pasando al niño, porque muchas veces mandan al niño con el especialista, pero ellos no quieren saber nada. O sea, ay, que me lo arregle el doctor. Mira, ¿no? podrás creer que a veces llegan pacientes y dicen, al momento de recibirlos, me dicen, doctor, aquí le dejo el niño. Ay, usted verá lo que se hace con él. Yo vengo por él a tales horas. Ay, no, esto no puede funcionar. Así no es. Debemos siempre entrevistar a la familia, a la madre y al padre. Por lo regular es fundamental que se entreviste. Y con mucha frecuencia a quienes hacen el sustituto de padre o de madre, la cuidadora, los papás, los que hacen de papás, como pueden ser los abuelos. Los maestros, esos son los que tenemos que entrevistar con mucha frecuencia. Sí, e ir nosotros como papás con los maestros. Claro, porque además en el tratamiento tenemos que involucrar siempre a los papás. Sí. Porque algo que tú me comentaste hace un momento, el problema no es solamente del niño con TDA. El problema se torna en un problema familiar. Sí. Porque es tan difícil el que tiene la enfermedad como difícil para los que lo cuidan. Sí. Porque es terrible. Imagínate, doctor, pero yo ¿qué voy a hacer si ya no lo aguanto? Me hace y me torna y me rompe y me destruye y no hay un juguete que tenga completo, le quita los juguetes a su hermano, se pelea con el vecino. Es decir, un montón de cosas. Yo siento que mi hijo está muy mal. Sí. Pero no dicen, tenemos un problema familiar. Dicen, mi hijo está muy mal. Y claro que aprenden estos niños, ¿verdad? O sea, porque mucha gente dice, es que estos niños no aprenden. Pero luego es tan curioso que de repente cuando empieza uno con ellos a hacerlos conscientes de un problema familiar, eso es asunto de mi marido. Él es el que tiene la culpa. Bla, 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 bla. Porque el problema fue la mamá la que va. Sí. Y cuando van los dos, no, hombre, quieren ahí pelearse porque no se disputan la culpa, se disputan la inocencia. Ajá, exactamente. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Llámenos aquí a cabina, puede hacerlo de forma anónima y haga todas sus preguntas. 212-9020. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Casi concluimos con este tema tan interesante de trastorno de déficit de atención con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, ¿con qué concluimos para que quede claro qué es esto y cómo encontrar una solución? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas buscan cuando tienen un niño así? Es una alteración muy frecuente y muy socorrida. Y que ventajosamente ya en las escuelas, los maestros, los psicólogos están dándole la importancia que esto se merece y están ellos diagnosticándolo en principio de cuentas. Sí. Segundo, esto siempre amerita tratamiento. Puesto que un niño con problemas en su atención, con problemas en el control de sus impulsos y el control de su actividad, es un niño problema socialmente hablando. Okay. Si no se atiende con tiempo, esto puede condicionar la presentación de otras alteraciones consecutivas a esto, como ya se ha hablado aquí, de las adicciones, del comportamiento sociopático, es decir,
la delincuencia. Entonces, si nosotros logramos disminuir los síntomas por medio de medicamentos y psicoterapia, entonces los niños van a llevar una vida sana y van a poder desarrollar sus capacidades intelectuales de mucho mejor manera, sus capacidades productivas de mucho mejor manera. Esto es una situación real. Ahora bien, los tratamientos que se dan farmacológicos, decíamos, son en una gran variedad. Desde algunos medicamentos antidepresivos, algunos medicamentos duales, algunos medicamentos que lo que hacen es mejorar la capacidad de voluntad, que es una función mental en los niños. Se utiliza también medicamentos que su origen es de anfetamínicos, de todas maneras el efecto es extraordinario, y otros medicamentos más, como la tamoxetina, que lo que hacen es aumentar y equilibrar de manera más eficaz los niveles de dopamina. Entonces, todo esto es muy funcional y se nota a corto plazo la eficacia en los niños. Tenemos algo en contra. Lo que tenemos en contra es, primero, de la ignorancia con la que se lleva a cabo los programas en general para estos niños es tremenda. Y entonces los papás creen que son drogas. No son drogas. Número uno, son mal empleados sustancias que pueden generar adicción, que es otra cosa. Pero por otra parte, si el niño que le van a dar, por ejemplo, metilfenidato, que es lo que tiene en el sector salud, entonces esto va a ser por muchísimos años. ¿Qué importa que se genere adicción? Porque de esa manera se asegura que el paciente va a estar recibiendo el medicamento. Por otra parte, los otros medicamentos, muchos de ellos suelen ser muy caros. Y entonces, al ser tan caros, la mayoría de la población no tiene opción a ellos. Sí, es lo que alguien me preguntaba ahorita, ¿qué tan caro es? La tamoxetina, por ejemplo, es muy buena, pero cuesta como 4 veces más que metilfenidato. Los antidepresivos cuestan más o menos lo mismo también, los que se utilizan para esto. El otro, que es el modafinilo, que es un estimulante excelente, también suele ser muy caro. Y así sucesivamente. Entonces, de cualquier manera, sea el medicamento más barato como el más caro, siempre es mejor que tener al sujeto sin medicar. Claro que sí. Y por otra parte, si esto va acompañado de una buena forma psicoterapéutica, y que quiero decirles, los psicólogos de las escuelas están preparados para esto. Ténganles confianza, pero siempre apoyados en farmacoterapia. Sí, claro que sí, no es nada más. Se le va a quitar solo. No se quita solo. Es cierto, como en todas las enfermedades, hay una gran cantidad de casos reportados en que eventualmente desaparecieron los síntomas. Sí. Puede ser dos cosas: o que estaba mal diagnosticado, o que evidentemente sí hubo una mejoría espontánea. Pero eso no ocurre siempre. Está confirmado que en la mayoría de los casos bien diagnosticados llegan a etapa adulta tardía y todavía siguen teniendo síntomas de TDA. Sí. Y una persona me preguntaba ahorita que a fuerzas un niño con TDA va a ser un adicto cuando crezca a sustancias. No a fuerzas. No. Vuelvo a repetir. Si tuvieron un ambiente extraordinario en casa, donde había mucho juego, donde había muchas actividades anexas a las costumbres simples de la sociedad, como salir de campo, como estudiar alguna disciplina, sí, baile, que taekwondo, que música, que baile, que un instrumento musical, todo eso les ayuda muchísimo. Entonces estos sujetos tienen en dónde encontrar satisfacciones y placer, y entonces no van a buscar la adicción. No, TDA no quiere decir va a ser drogadicto. TDA le predispone más fácilmente a ser drogadicto. Sí, pero no es que vaya a suceder así. Busque la ayuda de un psiquiatra, de un profesional, en lugar de asustarse, busque soluciones. Desde luego, el TDA, ayudado con medicamentos y psicoterapia, va a ser mucho más probable que el sujeto triunfe. Eso no quiere decir que el que no se ha tratado no pueda triunfar. Sí puede triunfar, pero con muchas más dificultades. Claro. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ti. Tema tan interesante. Gracias, mi querido Víctor, por todo tu apoyo aquí en el programa, y gracias a ustedes por escucharnos. Les mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es para vivirla.
aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti. Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos.